Estamos en la Escuela de Cábala Luriana, en el Instituto de Cábala de Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en los audios de En el Ascenso Espiritual, en el audio número 26. Página 90. Dice, de hecho, no es tanto nuestra meta, sino es la meta del Creador. Y porque es nuestro propósito hacia nosotros, también debemos de tenerlo esto en mente. No es nuestro objetivo, pero mi objetivo es lograr la perfección, porque eso está incluido en el plan de la creación. Y otra vez, para la satisfacción hacia el Creador. Así es que quiero lo agradable y deseo lo bueno, para darle la satisfacción al Creador. Así es como deberías de ver esto, y no que tú quieres eso o aquello y yo. Pero tú te dices a ti mismo, yo quiero eso, porque Él quiere eso. Y eso es algo que es completamente ya diferente. De lo contrario, podemos terminar en el engaño de nuestro amor propio. Esto es lo importante. Lo que dice aquí es interesante, pero desde el aspecto del trabajo espiritual. Y ahora viene lo que has dicho con respecto al trabajo espiritual. Y eso también es cierto cuando el tiempo que estuvo en la generación de los malhechores fue el lugar del trabajo. Por lo tanto, encontramos que con respecto al trabajo espiritual, eso es precisamente lo que has dicho, que la generación de Noah fue más importante. En realidad es que si comparamos esas dos generaciones, entonces usted puede preguntarse qué dos líneas representan estas dos generaciones. La generación de Noah representa lo que es la línea izquierda, y esa es la generación de la superación. Y hay que tener trabajo en esa línea, en la de Noah. Y superar los malos pensamientos también está trabajando en la línea izquierda, en la generación de Noah. Así que no es blanco y negro, esto o aquello. Y la generación de Abraham es ya la línea derecha, es decir, el Gesed, y eso es estar en la eternidad. Eso es genial y hermoso, pero todavía tenemos que llegar a la línea central. La línea central significa que ya he trabajado y que ya he tenido todas las fases preparatorias, al igual que con la Nukba, del cual aprendemos en el Zohar, que de ella, que estaba en Katnut todo el tiempo, la Nukba, con todas esas hojas duras que habían estado allí, y eso era todo lo necesario. Pero eso era todo la línea izquierda, y todas esas hojas duras que llegaron después como esquejes, y luego siguió creciendo, y todo lo que se necesitaba. Pero eso fue todo desde la línea izquierda. El tiempo de corrección y de trabajo es una parte que es estructural, de llegar a un estado, en el cual uno puede recibir lo bueno ya y lo agradable. Sin tener que hacer ningún tipo de trabajo previo sobre sí mismo, uno no puede experimentar lo que es lo bueno y lo agradable, hay que hacer un trabajo previo. Pero el objetivo no es el trabajo en sí que haces. El trabajo es el medio, y tenemos en el trabajo la línea derecha y la izquierda, pero sabemos que no hay una realidad verdadera en la línea derecha, porque solo la gracia, como se dice el Hasadín, tampoco es una realidad que sea verdadera, debe de estar en el medio, es decir, el Hasadín que contiene el producto del trabajo que has hecho. Y todas esas muescas de mí, que obtuve a través de mi trabajo propio, individual, que he hecho en mí, estas muescas, en mí mismo. Y eso significa que finalmente recibo ya la línea central, en la cual entonces puedo recibir ya lo bueno y lo agradable, pero no funcionará sin el trabajo que haces. Antes de que alguien entre en el palacio del rey, en el pasado, todos los ministros se sentaron con el rey. Ahora ya es diferente, pero ¿cuándo hay que luchar y para ser ministro del rey? O incluso ser un sirviente. ¿Qué habilidades debe adquirir una persona antes de ser realmente elegida para ser un sirviente del rey? Eso requiere esfuerzo. Es así. Y no es diferente. Pero por supuesto, una persona no tiene que recoger las estrellas del cielo para convertirse en eso. Eso tampoco le es necesario. Sin embargo, si él vendrá a lo bueno y a lo agradable, solo depende de los esfuerzos que hace la persona misma.
Pero él dice que resulta ser, en términos del trabajo espiritual, que el tiempo de la generación de Noaj fue más importante que la generación de Abraham, porque en el momento de la generación de Abraham alguien ya experimenta todo lo bueno y lo agradable, por así decirlo, que no necesita nada. Así que parece que con respecto al trabajo espiritual, que es que la generación de Noaj es la más importante, porque en esa generación hay algo en lo que ya trabajar, porque la esencia de los productos de los sadiquín, justificar que esas son sus buenas obras. Y esa es la afirmación sobre lo que dijimos. Para poder hacer las buenas acciones debes de tener trabajo. También está escrito en la Torá, con Elohim, con el nombre Elohim del Creador, Noaj caminó. No está escrito Jabayá, porque Jabayá ya es la perfección. Pero por supuesto, Elohim también es perfecto. Pero cuando se habla ya de Jabayá, entonces alguien ya está completamente corregido y solo experimenta ya la misericordia. Y eso significa ya la línea central. Y Elohim es el nombre que se refiere a la experiencia del Creador como una fuente de la ley y la legalidad de la ley ya estricta. ¿Lo estás haciendo bien? Sí. Entonces serás recompensado. ¿Lo estás haciendo mal? Sí. Entonces serás castigado. Eso es todo dentro de nuestra percepción del Creador. Y esto se aplica a la situación en la que aún no ha llegado a la experiencia del nombre completo y bueno, bondadoso de Jabayá. Depende de mí que esté en cierto estado, y sin mencionar a todos los demás estados. Depende de mí que aún no experimenten que el Creador es misericordioso, que aún no se experimente. Y cada condición que experimento, que Él es misericordioso, significa que ya soy libre. En todas las condiciones que experimento lo bueno y ya lo agradable. Y por lo demás lo experimento como Elohim. Todo está bien, pero todo es solo mi fase de experimentarlo. Y está escrito en la Torá, con Elohim caminó Noaj, es decir, la ley estricta. Tenemos que entenderlo bien, porque todo depende aquí de nosotros. Incluso si experimentamos al Creador como Elohim, y que Él es el maestro estricto de la ley, por así decirlo, nos dará una paliza si es necesario. No es como si realmente nos estuviera dando una paliza, sino que nos hace sentir que nos dan una paliza, y eso significa que mi percepción aún no es suficiente para verlo como que es misericordioso. Pero cuando ya me he corregido, no importa en qué situación se encuentra el mundo, entonces solo veo lo bueno, y qué es bueno y qué hace el bien, porque solo lo bueno viene de Él. Y es por eso que decimos que Noaj caminó con Elohim, no con Jabayá, porque no fue corregido aún, todavía. Pero con respecto a todos esos otros, él era mejor, los de su generación. Ya sabe, Sodom y Amorá, o Sodoma y Gomorra, por supuesto. Sin embargo, aún no estaba suficientemente corregido y seguía caminando de la mano del Creador, y aún no tenía la fuerza para ir de forma que fuese independiente. Y ese es el estado donde experimentamos al Creador como Elohim. Entonces todavía estamos en lo que se llama la Kadnut, la pequeñez. Cuando el hombre experimenta al Creador ya, o lo experimenta como Elohim, entonces él todavía está en la condición de pequeñez, Kadnut. Pero también Elohim es ciertamente un nombre que es sagrado. Y luego solo experimenta esa cáscara suya llamada Elohim, y eso es 100% santo. Pero todavía no puedo penetrar en un núcleo que sea más profundo. También hay una cáscara allí, y aún no es el Insof puro. Pero la luz de Insof brilla allí para que pueda experimentar el nombre de Jabayá. Y Elohim significa que tengo que pasar un tiempo en el Kelim de Binah. Pero aún no puedo llegar al de Jochma. Pero tan pronto como llego a la Binah, Binah sube conmigo a la Jochma. Y debes saber que Binah no necesita la Jochma, pero Binah toma mi solicitud de la Jochma hasta Jochma. Y luego recibimos de Jochma luz de Jochma dentro de los Hasadim. Y luego experimentamos la misericordia. Entonces experimentamos al Creador ya en el nombre eterno de Jabayá. Y su nombre eterno, Hayá, Jové, Yihye. Él fue, Él es y Él será. Y cuando experimentamos el nombre ya de Jabayá, significa que nosotros también en ese momento experimentamos esos 3 tiempos en uno solo.
Estaremos en el presente, como lo hemos aprendido, que estamos en Hagat, Gesed, Geburah y Tiferet. Entonces, es decir, en la parte media de un parchuf. Y también hay 10 sefirot allí. Experimentaremos el futuro, el presente y el pasado, todo en uno. Y entonces ningún pensamiento extraño y deseos del pasado entrarán en nuestro presente. Y no habrá expectativas tampoco futuras. Los planes y los miedos pueden penetrar nuestro presente. Esa es la experiencia de Havayá. Y experimentar ya Elohim significa que tengo que limitarme, porque sin experimentar Elohim es imposible experimentar a Havayá. Sin embargo, es una fase que es preparatoria. Primero debemos experimentar a Elohim, con todos los deseos y en cada situación. Y también en términos de propiedades, llegar a un acuerdo con este nombre, Elohim. Pronto aprenderemos más sobre esto en el Zohar. Veremos cómo se estructura todo el ingenioso sistema. Así que Noaj caminó con Elohim. Y es que el comentarista Rashi lo explicó así, y dijo, y con Abraham, que dice que él es un verso de la Torá que caminó delante de él Abraham. Así que no de la mano. Eso significa que Abraham ya había ido más lejos. Noaj necesitaba apoyo. Tuvo que ser apoyado, mientras que Abraham se fortaleció y caminó en su justicia. Si un hombre se justifica a sí mismo, incluso puede reclamarlo con el Creador, porque entonces él tiene las mismas cualidades que el Creador. Él es justo y tú eres justo, y entonces puedes reclamar algo. Así es como lo hizo Abraham, al igual que hizo con su padre. Puede hacer que se convierta en un heredero. Bueno, primero habló de Noaj, pero ahora dice algo sobre Abraham. Porque hay dos tipos de fuerzas en los humanos. Esas se llaman Kelim de Kabbalah. Él llama fuerzas aquí a Kelim. Eso es interesante. Tenemos que mirar cada detalle. Debemos de ver cómo el gran cabalista pone eso en las palabras. Y hay dos fuerzas. Y él las llama Kelim de Kabbalah y Kelim de Aspa. O sea, deseo de recibir y deseo del dar. Kabbalah recibir y Aspa dar. Entonces, el Kelim de recibir, Kabbalah, y el Kelim del dar, Aspa. Y esas son las dos fuerzas en el hombre, recibir y dar. Y él también llama Kelim a nuestras fuerzas. Así que tenemos dos tipos de Kelim, y hemos visto que también hay 10 Kelim en cada parsuf. De arriba a abajo, hasta un tercio de Tiferet, son los Kelim de Aspa, de dar. O Kelim de dar, que su Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburat, hasta un tercio de Tiferet, esos son los Kelim más ligeros, es decir, los Kelim del dar. Y luego en la parte ya inferior, 2/3 de Tiferet, ya hacia abajo, tenemos ya lo que es el Nesat, el Hod, el Yesod y el Malhut, y esos son los Kelim de recibir. Y eso somos nosotros. Así que tenemos 10 sefirot, y las más ligeras son los Kelim con los que me reconcilio ya con el Creador. Él quiere dar y yo daré con el tiempo. Y en el fondo de mí mismo, tengo mi propio Kelim, es decir, mi Kelim de recibir. Porque nacemos para recibir. Los Kelim inferiores de debajo del Parsá, así que los de abajo del medio, que son Nesat, Hod, Yesod y Malhut, para ellos no es suficiente el dar. Una vez más, para la mitad superior de los Kelim superiores de nosotros mismos es suficiente solo para el dar. Pero para los Kelim inferiores no es suficiente dar, porque ellos necesitan Jochma. Así que eso va para los Kelim inferiores desde abajo del medio, el Nesat, Hod, el Yesod y Malhut, que también quieren recibir la Jochma. Y si lo hacen normalmente con moderación, es decir, el Hasadín y un poco de Jochma en él, entonces pueden recibirlo. Eso sí, el lado inferior de nosotros debe de recibir para el dar. Así que para la mitad superior de nosotros es suficiente dar para darle. Dar por el bien de dar, solo dar, y la parte inferior de nosotros debe de recibir para dar. Y esa es toda nuestra corrección. No hemos puesto esto en palabras antes, pero ahora ya lo sabemos. Entonces ya tenemos 10 sefirot. ¿Y qué debemos hacer ahora de acuerdo con el plan de la creación?
Tenemos dos tipos de fuerzas dentro de nosotros y dos tipos de kelim, de la cual la mitad superior de nuestras fuerzas consiste en el deseo del dar, es decir, el kelim más ligero dentro de nosotros, y son más fáciles de corregir. Piensa en los pensamientos de la cabeza que están en Keten, Jochma y Binah. Ahí están lo que son los pensamientos que tenemos. Ese es el deseo en forma de los pensamientos. Es decir, todavía es una fase muy temprana del deseo, o Keter, Jochma y Binah. Y luego tenemos ya otra fase que son Hesed, Geburah y Tiferet. Y esos son los deseos del corazón, llamamos, y son más difíciles de corregir los del corazón, que son, entre ellos está el odio o la envidia y todo tipo de otras cosas, que ya tienen un espesor, aviud, que es más pesado, es decir, un grosor que hay en el deseo, y son difíciles, pero más o menos son corregibles. Y tenemos que corregir esa parte superior de nuestras fuerzas para dar, y eso es suficiente. Para los pensamientos, corregir significa completamente para dar. Y Hagat son los deseos algo más pesados. Hesed, Geburah y Tiferet, los del corazón. Pero bueno, toda esta parte es para el dar también. Mientras que la segunda fuerza en nosotros mismos, también tenemos que aprender algo más en esa parte inferior de nosotros, pero también aprender a dar, allí primero para dar, porque todavía no tenemos la fuerza para recibir, y luego aprender a recibir para dar, y ese es el objetivo. Y es por eso que te he preguntado cuál es la relación entre trabajar en ti mismo y recibir lo bueno y lo que es agradable, y cómo se traduce eso con el aspecto a la segunda parte de nuestro kelim. Los más importantes para nosotros son los kelim más inferiores, y cómo esa relación está ahí. Trabajar en sí mismo es importante, pero el objetivo en sí mismo es recibir todo lo bueno y lo agradable. Así que, con respecto a nuestro kelim inferior de la recepción, es por lo que la corrección solo dar por el bien de dar no es suficiente, porque con kelim inferiores tenemos dos fases de corrección. Dar primero para dar, pero eso no es suficiente para los kelim inferiores. Para el kelim superior, la corrección solo para dar es suficiente, pero para el inferior no es suficiente, porque solo dar es únicamente la primera fase, y la segunda fase es recibir el agrado. De eso se trata la recepción, de recibir cuando lo recibes, el agrado. Al comienzo de la lección aprendimos que trabajar en uno mismo es similar o traducible para dar por el bien de dar. Estamos hablando de la segunda parte o del kelim inferior. Dijimos que trabajar en uno mismo no es el plato principal, que para los kelim inferiores dar para dar no es suficiente. Así que, en otras palabras, es el trabajo en ti mismo, no es suficiente con respecto a los kelim inferiores, el trabajo en ti mismo. Trabajar en ti mismo significa que solo daré. Eso es como con Noach. Noach primero tuvo pensamientos. ¿Todavía puedes seguirme? Está bien, no vamos a darnos prisa. Todo debería de ser simple. No estamos preocupados por el Talmud aquí, y no debería de causarle esto dolor de cabeza. Trabajando en ti mismo, que está dando para dar. Pero eso no es suficiente. Eso es solo la primera fase. Y el objetivo es que vas a recibir para dar. El objetivo es, como dijimos antes, para recibir todo lo bueno de esa torre que tiene el Creador. Especialmente recibir todo lo bueno en la parte inferior de los kelim. Y eso significa que aprendemos a recibir para dar en nuestro kelim inferior. Y eso no necesita la mitad superior. La mitad superior, nuestro kelim altruista, solo necesita dar para dar. Pero el kelim más pesado de nosotros, que también tenemos que corregirlo, necesita ambas fases. Ahora está claro, para ver cómo conectamos gradualmente estas dos cosas con términos normales de sentimiento y de trabajo. Y paso a paso también conectaremos esto con conceptos cabalísticos. La intención es que hablemos paso a paso en términos cabalísticos y luego necesitaremos ya menos palabras.
Podemos recibir dos cosas. Podemos recibir el hasadín, solo hasadín, y eso significa que ustedes dan por el bien de dar. Pero al dar por el bien de dar, solo se recibe hasadín. Así es como hemos aprendido con la nupá, dar para dar. No tengo la fuerza para recibir, porque el propósito de la creación era o es recibir para dar. Y lo necesitamos para la parte inferior de nuestro Kelin, porque no hay suficiente para dar. Y eso es lo importante que hemos aprendido un poco ahora, porque necesitamos recibir hasadín con un brillo de Jochma en el interior, solo en el Kelin inferior. Y los Kelin superiores no necesitan eso. Tienen suficiente para dar y no necesitan Jochma. No necesitan a Jochma porque sus Kelin más ligeros, y al igual que en nuestro mundo, también ves a personas que tienen deseos más ligeros y no a quienes tienen deseos más pesados. Necesitan una vida simple con deseos simples, los llamados buenos chicos, y eso es suficiente para ellos. Pero ahora también tendremos que la parte inferior de nosotros, o la fuerza de los Kelin inferiores, no es suficiente para simplemente dar. También necesita recibir ese brillo de la Jochma dentro de él mismo, y por lo tanto necesita la Jochma. No es todo lo mismo. Ahora hemos aprendido que incluso los Kelin inferiores solo reciben el hasadín como la primera fase de la corrección. Sin embargo, eso no es suficiente para ellos, pero ya es algo. Es como un aperitivo, pero seguirán teniendo hambre después. Así que tenemos dos fuerzas, y ese es el Kelin de la Kabbalah, es decir, el Kelin de recibir, y los Kelin de Aspa, es decir, el Kelin de dar, y eso lo he explicado un poco ahora. El Kelin de dar, que se relaciona ya con el Creador, eso quiere decir que el Creador da, y lo mismo ocurre con la parte superior de nuestro Kelin, es decir, el Kelin de dar, y también quieren dar. Ves que si una persona solo quiere dar, entonces eso no significa que cumpla el propósito de la creación. Él quiere dar, pero si en la parte inferior de su Kelin no tiene la fuerza para recibir un poco de Jochma allí también, entonces las partes más bajas de su Kelin todavía están fuera de servicio. Y ese es también el caso de mi gente. Por ejemplo, solo quieren usar el Kelin superior y no el inferior. Usan ese Kelin inferior de una manera diferente, es decir, hacen hijos, pero no se corrigen allí. Y los Kelin de la recepción, que se relacionan con la creación, de modo que la parte inferior de nuestro Kelin se refiere a nuestra esencia, mientras que el lado superior de nosotros corresponde al dar, es decir, al Creador. Por eso es tan confuso en nuestro mundo, porque miras a una persona y parece una persona que es honesta. Él hace mucho bien desde el exterior, pero solo usa el Kelin que es superior, y no los Kelin espirituales, solo el símbolo de lo espiritual. Solo hace Gesed y listo. ¿Qué puedes aprender de él? Pues nada, 0,0. Que él, los hombres, son los Kelin inferiores, que se relacionan con la creación, que es el receptor. El receptor es siempre la parte inferior de nuestro Kelin, y recuerde eso muy bien. Por supuesto, los Kelin superiores también reciben, pero eso es solo el hasadín a través de las reflexiones, y no recibir realmente en ti mismo. Pero solo el hasadín, no la Jochma que necesitamos en nuestro Kelin inferior. Muy crucial para lo que hemos aprendido ahora. Lección 41. Terminamos la última vez con un párrafo que decía que el hombre tiene dos fuerzas en sí mismo, y dos fuerzas son también dos tipos de Kelim. La mitad de arriba hacia abajo son Kelin de Aspa, de dar, y el Kelin de dar o Aspa, y lo que llamamos debajo ya del Parsha o debajo del medio es el Kelin de la Kabbalah, el de la recepción. Y también podemos ver eso en los dos grandes justos que menciona la Torá. La corrección se hace primero de algo que es más fácil de corregir, y ese es el Kelin de Aspa, el Kelin de dar. Y ese es el Kelin ya del Creador. Son despertados por el Creador. Y esos son también los Kelin de Noaj,
que había corregido, y sobre Noaj se dice, con Elohim caminó Noaj, como un niño, porque solo trabajar con un Kelin de Dar es insuficiente. Es un tipo de corrección, pero todavía no se usa toda la gama de las fuerzas, porque la gente simplemente deja el Kelin de la recepción y no lo usa. Abraham vino más tarde y usó el Kelin de la Kabbalah de Dar, así que también usó la parte inferior del Kelin. Volveremos a eso. Él nos da algo que es cabalístico aquí. Podemos estudiar las cosas simplemente en el lenguaje del sentimiento o en el lenguaje de la Torá, pero también en el lenguaje de la Kabbalah. Gradualmente vamos a profundizar más y más a nosotros mismos y a usar el aparato de la comprensión real de la Kabbalah. Y ese es el lenguaje cabalístico. Y luego ya no necesitaremos todas esas palabras, sino que solo se convierten en fuerzas. Y los Kelin de la recepción, que se relacionan ya con el receptor, están, y aquí pueden surgir un poco de confusión de las lenguas, porque él dice que los Kelin de Kabbalah, del Dar, esos están delante de los Kelin del Dar. Con delante, él quiere decir aquí, y así es en el hebreo, que entonces preceden, así que van primero. Y sí, es extraño, pero por supuesto quiere decir que desde la cima primero tenemos los Kelin del Dar, y en el fondo el Kelin ya de la recepción. Entonces primero son los Kelin del Dar, y luego ya los Kelin de la recepción. Y en el lenguaje de la Kabbalah, el Kelin del Dar, llamado, aquí nos lo presenta como 5 sefirot. Pero también podemos hablar de 10 sefirot. Ayer había llamado a este como 10 sefirot, pero aquí lo indica como 5 sefirot, Keter, Jomá y Gar de Bina. Gar de Bina significa las primeras 3 sefirot de Bina, así que Keter, Jomá y Bina de Bina. Y así que Keter, Jomá y Bina y de Bina, y hay 3 en cada parsuf, que incluyéndonos a nosotros. Hay 3. Incluyéndonos a nosotros. Entonces, cuando vemos todas las sefirot como 5, entonces solo tenemos Keter y Jokmah y Gar de Bina, es decir, las 3 primeras sefirot de la Bina, que pertenecen al Kelin de Aspa del Dar, el Kelin del Dar, Aspa. Él lo aclarará aquí. Y debajo de ellos está el Kli de la Kabbalah, de esos. Así que es como él nos dice, que las experiencias son como un verbo plural, pero el sujeto se relaciona con él y está en singular. Tenemos que ver que todo aquí es cualitativo y no solo debemos de mirar lo que es la gramática. Y debajo de ellos, debajo de los Kelin del Dar, están los Kelin ya de Kabbalah, de recibir, el Kli de la recepción, y esos son el Zad, Zerampin de Tiferet de Bina. Eso significa las 7 sefirot inferiores de la Binah, Zerampin de Tiferet de Bina, y así que en realidad las sefirot de Kabbalah de Bina, y entonces Zerampin y Yal Malhut. Zerampin como una sefirá que es completa, es decir, con 6 sefirot, y Malhut con una sefirá completa. Pero primero las 7 inferiores sefirot propias de Bina. Y en base a eso encontramos ese Kelin de Dar que se llama Noaj caminó con Elohim. Y por lo tanto también vemos a Elohim como la severidad de la ley. Noaj caminó de la mano con Elohim como un niño, que aún no puede caminar de una forma que sea independiente. Solo caminas de forma independiente cuando has corregido tanto el Kelin de Dar como el Kelin de recibir. Kelin de recibir, que eres tú, y Kelin de Dar, eso es lo que tienes, como la inclusión de las propiedades del Creador. Eso es solo dar, pero ¿dónde estás entonces? Y lo que significa Noaj caminó con Elohim, que significa en el lugar del Kelin de Dar. Él, Noaj, fue capaz de ir a la santidad, es decir, con esa sefirot superior más ligera, que representan el Kelin más ligero del hombre, que son más fáciles de corregir, como la cabeza, con las ideas, pensamientos, y luego un pequeño sentimiento que nace en el corazón, donde algo de envidia y de odio y todas esas cosas son bastante ya difíciles de corregir.
Entonces Noah podría corregir esa parte, pero no podría corregir debajo del medio, así que no es Kelim de Kabbalah, de recibir. Y es por eso que veremos más tarde por qué se dice en la Torá que él construyó un viñedo inmediatamente después del diluvio. Noah construyó un viñedo. La tierra era tan fértil en ese momento que cuando encontró una rama de un arbusto de uva y la clavó en el suelo, creció extremadamente rápido y por lo tanto pronto fue posible cosechar uvas. Y eso también es cierto en términos de las fuerzas. Y lo había probado. El Zohar describe de qué se trata, y se emborrachó, y se desnudó, y etcétera, con toda la miseria que siguió. La Torá no se refiere nada más que él trató de recibir la luz en su Kelim de la Kabbalah, el Kelim de la recepción, pero no tenía las fuerzas. La luz de la Jochma es el vino aquí, y esto puede ser el vino que hace feliz al hombre, pero también puede ser el vino que hace al hombre borracho, porque el hombre aún no tiene la fuerza para recibir ese vino con moderación. Es decir, en Hasadín, porque una pizca o un destello de Jochma en Hasadín es bueno para beber, y por lo tanto el hombre puede hacer uso de su Kelim de Dar, que le da luz de Hasadín, como un Kelim de Kabbalah, en el que recibe la luz de Hasadín, con un poco de Jochma dentro. Pero no lo hizo, y por eso se emborrachó con toda su miseria. Y fue escrito sobre eso, porque no pudo recibirlo. Y ahora sabemos lo que significa que Noah se haya emborrachado. Sin embargo, él solo podía caminar un poco al lado de Elohim, y por supuesto trató de hacerlo de buena manera, pero no tuvo éxito, y repitió el pecado de Adán, de nuevo, solo que para él se trataba de otro objeto de pecado. Pero fue exactamente lo mismo. Llevó Jochma puro hacia abajo, a su Kelim de la Kabbalah, de recibir. Lo que ahora cuento es un gran secreto, que trajo la luz de la Jochma a su Kelim de Kabbalah de recibir, mientras no tenía la fuerza para hacerlo eso todavía. Y en lugar del Hasadín, con un poco de la Jochma en él, bajarlo lentamente a través de la línea media, quería usarlo directamente en su Kelim de recibir de Kabbalah, pero él no tenía aún fuerzas para eso. Ese es en realidad todo el pecado de Adán, el principio del pecado, y todo tipo de otros pecados a menudo tienen la misma forma. Pero también hay otra forma de pecado, pero eso es característico de más tarde, y también para nuestro tiempo, que es exactamente lo mismo. Así que con Elohim caminó Noah significa que en el lugar de los Kelim del Dar pudo ir en santidad, en pureza, tan solo con el Kelim más alto del Dar, el Kelim más ligero, es decir, en el Kelim de Dar, que está relacionado con el Creador, porque viene del Creador, y también con nosotros vienen los Kelim de Aspa, de dar de él. Y es por eso que parece que muchas personas pueden dar, porque usan los Kelim de Dar, incluso si es solo un símbolo de ese Kelim, y estos aún no son tan puros, aún no tienes ese grado de pureza para poder recibir lo espiritual en el mismo Kelim. Sin embargo, parece como si diesen, porque ellos usan un Kelim más ligero, como si dieran Hasidut o Dar, y esos Kelim se relacionan con el Creador, que son los Kelim de Dar. Debido a que el Creador también está solo dando, el Creador no conoce un Kelim de recibir, por decirlo así, porque ¿de quién él puede recibir ahora? Nadie, porque él no tiene ese Kelim, pero es su luz, que estaba en la raíz de ese Kelim. Y eso es lo que está escrito, que Noah necesitaba el apoyo para apoyarlo. Por el Kelim del Dar, el Creador le da. Así que los Kelim de Dar también son más fáciles de corregir, y esos Kelim de Dar están en el hombre, la conexión de y con el Creador. Por eso no es suficiente, porque entonces donde se dice que Noah necesitaba apoyo para apoyarlo, necesitaba una mano, porque no podía caminar él independientemente. El hombre solo puede caminar independientemente cuando es con dos pies, en donde la línea derecha, como le decimos, representa el Kelim del Dar. Él no dice esto, pero lo indicaré aquí brevemente.
Así que la línea derecha indica el Kelin de Aspa, de Dar, el Hasadin, y allí recibimos una luz que es ilimitada. Y la luz puede ir a todas partes también a los Kelin de recibir, de Kabbalah, por debajo del medio del hombre. Sin embargo, en el lugar de los Kelin del Kabbalah, la luz del Hasadin no es suficiente, porque son Kelin más fuertes, más gruesos, y no puede satisfacerlo solo con Hasadin. También debe de haber algo robusto en eso. Y eso significa que la luz debe de venir ya de Jogma, porque eso abre los ojos del hombre y da fuerza de vida y luz de sabiduría. Eso es cierto cuando también hay luz de Jogma en el Hasadin. Y Hasadin puede estar en cualquier parte y viene a todas partes y si uno atrae eso. Y aquí él no llama a este Kelin el Kelin de Dar, del Creador, sino el superior. El escalón superior da a ellos. Con nosotros, el Creador es siempre el escalón superior. Aquí también nos da algo bueno en el medio. Porque primero dice el Creador y luego habla de Aelión, el escalón superior. Y eso nos da Kelin de Aspa. Y eso se llama. Y el escalón superior es el Kelin de Aspa, de Dar. El Kelin de Dar, que da a lo inferior. Y eso es equivalente a Noach necesitaba apoyo para apoyarlo. Porque cuanto mayor sea el apoyo, cuanto menor será esa luz de mantenimiento. Así que pueden nombrarlo un poco así. La calidad es la luz del Hasadin. Y la luz de Dar, que llena el Kelin de Dar, podemos llamarla la luz de mantenimiento. Por supuesto no es suficiente, es sólo para el cuidado del mínimo absoluto, y eso no es insignificante, pero no es suficiente, y por lo tanto Noach necesitaba el apoyo del Creador, de Elohim, dice, desde el escalón superior. Aquí nos da una explicación ya cabalística. Es decir, del escalón superior, ¿ves? Él ya no habla del Boré aquí, del Creador, porque eso es exactamente lo mismo que Boré, el Creador o el escalón superior que hay en mí. Si lo he corregido, entonces el escalón superior en mí me ayuda. Incluso si todavía no experimento mi escalón superior dentro de mí, ese escalón me ayuda, porque ese escalón superior es alimentado por una luz más alta. Y ese es entonces mi Boré, que lo despierta por el trabajo espiritual. Esto siempre es el caso, que el escalón superior en mí me anima por el trabajo espiritual y no otra cosa, y solo debemos experimentar todo dentro de nuestros propios Kelim. No hay imagen del Creador. Por supuesto, tenemos una imagen del Creador. La mejor imagen del Creador que tenemos es lo que se expresa en lo que llamamos la oración de Adon Olam. Y esa oración nos dice que Él no está atado a nadie, que Él es inmutable. Y Él es eterno, y lo nombra todo, y allí podemos ver sus propiedades objetivas. Así que también fuera de mi Kelim, pero solo puedo experimentarlo dentro de mi Kelim, porque de lo contrario definitivamente no me ayudará. Y eso es lo que hace el mundo, y también los gnósticos, y de manera similar también los religiosos, y otros que dicen eso también, que dicen que Él es infinito y etcétera. Pero todos lo consiguen a través de sus cabezas y de otra manera, pero no dentro de sus propios Kelim. Son tus Kelim quienes experimentan eso. Eso es algo que es maravilloso y solo a través de la Kabbalah la gente puede experimentarlo. Porque eso da vida y no solo conocimiento que es hueco, que no da más que desdicha y dolor. Aún más conocimiento, más dolor. No he visto a un filósofo, ni siquiera en la historia, quien fuese feliz, quien pudiese experimentar la alegría de practicar su filosofía. He estado en diversas instituciones donde se practicaba la filosofía. Solo vi tristeza, porque cuanto más conocimiento hay más tristeza. Eso no es necesario aquí con la Kabbalah. Da mucha tristeza porque aprenden algo fuera de ellos, donde él habla de lo superior y él habla del Creador. Pero él tiene su propio territorio y habla solo desde su propio intelecto, de sus propias comprensiones que son limitadas por su propia mente terrenal, por su propia cabeza egoísta. Una cabeza puede obtener más por sí misma que la otra, pero ambas son egoístas. Mientras estamos aquí, en Kabbalah,
Lo hacemos de una manera ya diferente, y así te entregas a ti mismo y a tu cabeza, y así recibes lo más elevado. En lugar de tu propia mente, vas más allá de tu mente, y eso es totalmente desconocido en el mundo. Y con eso ya te haces receptivo, y entonces la sabiduría superior puede venir y viene a ti. Entonces puedes usar esa sabiduría superior y nada más, en lugar de tu supuesta sabiduría de la que estás orgulloso y de lo que te jactas, y que solo causa una miseria y pena todo en ti. Te abres y trabajas para abrirte a la sabiduría superior y la recibes. Es como una fuente de luz o una fuente de agua en el desierto. Eso también fluirá dentro de ti, y todo lo que tienes que hacer es ser receptivo. Pero eso es precisamente el shock al que todos están topando. Y si él o ella no quiere admitirlo, entonces nadie puede ayudarlo, porque siempre debes de ser receptivo hacia lo superior. Y el superior siempre quiere ayudarte, y que lo superior también está en ti. También tengo que apegarme a lo superior en mí, y luego recibiré todo en la medida de mi entrega a lo superior. Y ahora sigue un concepto del arameo cabalístico que se llama Itaratuta de Leilá, el despertar desde arriba. Es útil hacer que tu propio Itaratá de Leilá, ese es un concepto arameo, y al principio parece difícil de decir eso, y también fue dicho para mí. Pero si lo repites unas cuantas veces, entonces se convierte en tu propia Itarutá avivamiento, Leilá, desde arriba, como está escrito en Tes, que es la abreviatura del Talmud de Eser Sefirot, el Tes, y de eso nos dirá algo acerca de la pura Cábala. Y lo que está escrito entre comillas es lo que su padre escribió. Pero primero, al principio, por primera vez, el man, la oración surgió, no por el zon. Porque siempre hay un mecanismo eterno por las almas inferiores. Así que el hombre que levanta su oración, y su oración es escasez, que tiene escasez. ¿Y qué oración necesitamos? La oración para recibir luz de Hasarín, donde está el Jogma. Para eso levantamos todas nuestras oraciones. Lo hacemos para recibir eso, ascender al siguiente escalón, y eso se llama el man, es decir, Mayim Nukbin, las aguas femeninas. Así como las aguas femeninas suben, eso significa un anhelo apasionado por lo que el inferior aún no lo tiene. Eso es que tiene escasez, si no tiene el anhelo apasionado. Y luego se reciben ya aguas masculinas desde arriba, y eso significa una semilla, o luz, o hasadín, con luz de la Joumá en ella. Y eso es todo lo que anhelamos, porque nos da una luz de vida, de independencia, de amor verdadero. Así el hombre hace subir su oración, y su oración va a la pareja inferior de ese sistema operativo del universo, es decir, la pareja inferior Serampin y Nubba de Atzilut. Y esa pareja asciende a los padres Abba Behima, lo que llamamos padre y madre, Jochma y Biná, y siempre permanecen en un zibuk lo basig, en un zibuk constante, unión. Y Zon, Serampin Nubba, se reviste de ellos, de Abba Behima, de Jochma y Biná padres, y con ellos, también extrae el man, la oración de las almas que causaron por el mal que ascendieran. Ahora les digo esto en el medio, solo escuchen, y luego lo estudiaremos extensamente. Y eso, Zon Serampin y Nubba, reviste eso a Abba Behima, y eso significa que ya son conscientes de la luz misma, y la luz de Abba Behima brilla sobre ellos como a través de una pantalla. Y así, de esta manera, reciben la luz del eterno Zibuk, incesante de Abba Behima. Y luego pueden hacer Zibuk ellos mismos. Y Zibuk también significa que uno recibe del otro, y que ellos también. ¿Cómo dices eso? Hacen Zibuk de acá, entonces reciben la luz de Abba Behima, y hay Hasadín, con un brillo ya de Jochma, y eso es suficiente, y da fuerza a los inferiores para vivir. Y esa no es sólo la luz del mantenimiento, sino que le da un mayor brillo, y la fuerza de la experiencia de Gadlut. Y cuando una persona así ha recibido esa luz, regresa a su propio lugar. La intención es que lo experimentes en tu propio lugar,
en tu propia habitación, y no en otro lugar. Así que bajamos al lugar que Zon, al igual que Zon, bajamos al lugar, al igual que Zon, Serampin y Nukba, de nuevo, porque han recibido la luz que anhelaban, pero por lo que también han hecho el trabajo, y luego dan una porción de esa luz a las almas, y al alma, que ha causado ese man, ese avivamiento, esa oración, ese deseo, esa escasez con amor, porque todo lo que causa lo inferior a lo superior recibe según la ley del universo, y también lo inferior. Y así el alma inferior recibe su luz. Pero primero deben de elevar el man. Al principio, cuando los mundos, incluido Azilut, todavía tenían que formarse, venían de arriba hacia abajo. Así que primero vino el Atik, luego el Arihampin, y luego vino el Abba e Ima. Pero aún no había lugar para el Zon, porque llegó eso más tarde. Pero quien lo haría entonces, por primera vez, porque el Zon aún no había aparecido. Quien fue el primero en elevar ese hombre, porque alguien tenía que hacer eso primero. Y sobre esto Ari nos cuenta un gran secreto, y más tarde también Valhasulam, Aslak, que este man se hizo primero desde arriba, que el Creador creó eso mismo. Ese fue el camino desde arriba, desde Abba Behima mismo, que se levantó un man, y también fue utilizado como man. Así que digamos que la parte inferior de Abba Behima fue la primera en elevar el man, por así decirlo. Así que por sí mismo, porque todavía no existía el Zon. Y ahora había espacio para el Zon y el man, y cada vez que el Zon, durante 6.000 años, levantara el man. Y eso es lo que acabamos de examinar mientras tanto. Y ya te digo mucho más de lo que necesitas saber. Así que primero tenía que haber alguien. Primero el man vino del sistema mismo. Así que desde arriba se dispuso todo de la primera porción de man de que viniera desde arriba. Sin embargo, por primera vez se levantó el man. Lo llama en plural sin intervención del Zon, porque el Zon aún no estaba allí. Solo había Abba Behima, y Abi no podía hacer nada por uno inferior, porque primero deben levantarse, antes de que puedan dar algo a los inferiores. Pero los inferiores aún no estaban allí, solo estaban potencialmente allí. Algo tenía que suceder primero, donde Abba Behima, por así decirlo, recibe esa súplica de sí mismo, por lo tanto entran en Zibuk, para que comiencen a mirarse entre sí. Ima luego mira a Abba, es decir, trae fuerza, levanta la vista y recibe la luz de él, y ella pasa eso a los inferiores. Entonces nos dice que la primera vez que ascendieron el man no fue por Serampin y Nukba, pero siempre debe de suceder que Zon venga hacia Abba Behima, porque Zon se originó a partir de Ima, de mamá. Binah los ha producido, es decir, la parte inferior de Binah los ha producido, y por supuesto siempre vuelven a su fuente, porque nada desaparece en lo espiritual, y por lo tanto lo inferior siempre puede apelar a lo superior. Es por eso que si una persona se corrige aquí en la tierra, luego construye toda la estructura de los mundos en sí mismo en representación en una miniatura. Luego tiene todos esos 4 mundos en sí misma, y luego se vuelve absolutamente ya autónoma, y no necesita ya a nadie en absoluto. Él puede hacer cualquier cosa, y puede tratar con el mundo entero, y al mismo tiempo con nadie. No arrienda su corazón a nadie, y recibe todo su apoyo directamente de lo superior. Cuando necesita algo, entonces él no tiene que hacer nada más, solo darle algo de fuerza para hacer que el man ascienda a Zon. ¿Y a cuál Zon? Por supuesto, para su propio Zon, del escalón superior que tiene. Y eso también va a hacer una conexión en términos de longitudes de onda, y eso se eleva y perfora las leyes gravitacionales. Sube en un instante, porque las longitudes de onda espirituales son las más finas de onda, y perforan lo terrenal y lo cósmico en un instante. Y luego sale más alto. Entonces el cosmos penetra en los mundos espirituales, Asia, y luego más alto Yesirá, y luego Briá, y luego Azón de Azilut.
Entonces la salvación nos viene de allí, y esa es la salvación que siempre he dicho, que no pude encontrar en ningún lado. Esa salvación es entonces llamada Or Hasadin, luz de Hasadin, con luz de Jochma incrustada en la luz de Hasadin. Se incrusta Jochma. Y esa ya es la salvación. Y hay otra salvación, y eso da un sentimiento, y también la comprensión, y la luz de la vida, la unidad, la perfección, y cuando experimentamos que no necesitamos absolutamente ya nada de nadie, entonces estás en el Creador, y el Creador está en ti. Entonces tienes la unidad y la libertad absoluta. Y esa es la redención. Esa redención es, por supuesto, una instantánea, pero también puede tomar un tiempo. Y la intención es que nos volvamos más y más receptivos, para que a la larga o a largo plazo permanezcamos permanentemente en esa redención. Mientras la muerte continúa hasta el Martikun, la corrección final. Sin embargo, ya no puede atraparnos así. A veces hay sufrimiento, y esto y aquello, pero ya no se experimenta como sufrimiento. De eso está hablando. Y Zon siempre viene a Abba Behima, y de eso sostiene la redención. Ahora sabemos lo que habla acerca de la redención. Pregúntele a los religiosos sobre esto. También hablan de la salvación. A intervenciones de eso y aquello. Creen en esos nombres y luego obtienen la salvación. Pero así no es. ¿Cuál salvación viene de eso? Bueno, algo de un poco de sentimiento agradable, porque alguien más hizo eso por mí. El misterio ha hecho algo por mí. Ha arreglado un subsidio para mí, una prestación infantil o algo más. Se está dando algo, pero no soy yo quien es responsable de todo eso, y quien realmente experimenta eso dentro de su propio Kelim. Usted construye, por así decirlo, en el Kelim de otra persona. Tu fe está en el Kelim de otra persona y te arreglas a una determinada historia. Debemos de ser conscientes en esto y no oscilar hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino que prestamos mucha atención para que no caigamos en el sentimiento de los gnósticos, de los filósofos o religiosos, como lo hacen las masas. Siempre hay que mantenerse consistente con su propio Kelim, tú y el Creador, y nada más. Y no ese sentimiento que hay de masas, no esa histeria masiva, la psicosis de las masas, la religión de las masas, o lo que sea. Incluso si todavía está organizado o ordenado, siempre permanece fuera de mi Kelim, y como tal no me da ninguna salvación, ninguna redención. Solo olvídalo. Entonces, solo dentro de mi Kelim es posible recibir la salvación. Vemos que Noah caminó de la mano con el Creador. Y también tenemos que los pueblos del mundo, los noajidas, en términos de fuerzas, que son los Kelim de Kabbalah, de recibir, con respecto a los Kelim ya de dar, porque han recibido 7 mandamientos. Y es absolutamente incorrecto si solo quieren dar, porque no es su cualidad dar. Dar es Israel. Para Israel, el acuerdo es la propiedad de dar. Pero el acuerdo de propiedad para el mundo ha sido recibir, y eso es lo que necesitan. Por supuesto, Israel también necesita eso, pero la propiedad de Israel es dar. Y Israel tiene que esforzarse para que también se conecte con los Kelim de la Kabbalah, de recibir a sí mismo, para que los pueblos del mundo se conecten y darle fuerza a ese Kelim de Kabbalah, de los pueblos del mundo que no pertenecen a los judíos, para llenar o es capaz de recibir la luz de Hasadin, en la que hay un brillo de la Jochma. Pero si vemos que este no es el caso de la religión occidental, donde solo se adjunta la fe en nombre de uno de los profetas, donde se trata solo de la gracia, solo de dar, y la salvación nunca será recibida de esa manera. Y es muy simple, porque eso no es posible. Es claro cuando se aprende la verdadera instrucción, porque los pueblos del mundo son todos, sin excepción, Kelim de Kabbalah, de recibir, por lo que la parte inferior del Kelim necesita Hasadin con un brillo de Jochma, y no solo la gracia. La gracia es solo dar, solo Hasadin, y esa es la cualidad de ese profeta en el que creen,
Solo el Hasadín solo da y no recibe. Y con eso ningún alma de los pueblos del mundo puede obtener la salvación y la liberación de sus deseos egoístas. Porque la parte inferior, es decir, los Kelim de la Cábala de recibir, necesitan una luz que es de Jochma. Y para eso tienes que trabajar en tus Kelim inferiores. Mientras que allí se dice que solo tienes que trabajar en la parte más ligera y debes ignorar al diablo. A los ojos de la religión, diablo significa deseo de recibir y no debes de tocarlo, te dicen. Eso significa lo que eres. Solo tienes que adaptarte a los Kelim de lo superior y así en el Kelim del Creador. Pero, ¿dónde estás entonces? Si no se te permite tocar tu propio Kelim de Kabbalah, ¿cumples con el plan de la creación? ¿Podrías alguna vez llegar a la salvación de esa manera? Mientras tus propias cualidades pertenecen a los pueblos del mundo, que tienes que ver con recibir Jochma en Hasadín. ¿Y qué bien puede traer la salvación a usted? Ya que se corresponden con la ley de acuerdo sobre las propiedades, porque para ti solo Hasadín no es suficiente. Y crees que puedes venir a una relación solo con el Hasadín, pero eso es absolutamente imposible, porque solo es una luz de mantenimiento, y eso no da la salvación. Así que también vemos que los noajidas solo en sí mismo, que un noajida solo en sí mismo, que es la primera fase, la que Noaj y toda la humanidad solo recibieron esa luz de mantenimiento, la primera fase. Y finalmente llega un momento de despertar. Y también para todos los pueblos con los que se desarrollarán más, realmente comienzan a trabajar en sus propios Kelim, es decir, en el Kelim de la Kabbalah. Y es por eso que no es absolutamente lo que esta religión representa, es una apariencia externa. Ciertamente ha sido necesario y se nos ha dado desde arriba. Sin embargo, eso fue para convertir a un pagano salvaje en algo que se parece un poco a una apariencia humana, hasta que se vuelva un poco maduro y reciba el deseo de ir a la verdadera redención, donde trabajará en su propio Kelim, deseo, y esa persona es tenida ya en cuenta. Esa persona está lista para aprender la Kabbalah, y debes alejarte de esa otra persona, porque aún no está lista. Esa persona solo ha usado un poco de Kelim de dar, y eso también es abuso. Pero eso no importa, porque también era necesario. Es abuso porque ese Kelim de dar para sí mismo, para hacer sus necesidades animales, como la comida, la bebida y el sexo, eso es lo que él da. ¿Cómo? Debe de ganar dinero para esa comida y bebida y para el sexo. Para eso también tiene que dar un poco, por así decirlo. O, por ejemplo, acariciar la espalda de otra persona u otros órganos, es decir, acariciar para ser acariciado. Y eso también es una forma de disfrazar también el dar. Todos ahora también han experimentado esto en estos días del año. Y, de lo contrario, simplemente continúa desarrollándose en nuestro mundo. Pero eso es todo por el bien de recibir. Así que no recibir por el hecho de dar, y no dar por el hecho de dar, sino dar por el bien de recibir. Eso es lo que todos hacemos. Esa es la expresión de la cultura, la actitud de cada cultura. Cada religión, cada filosofía y cada conocimiento en nuestro mundo es dar, pero por el bien de recibir para uno. Así que da, pero no solo por razones que sean puras. Ese sentimiento de dar te da un sentimiento de que das. Tienes que dar algo de ti mismo, de acuerdo con la religión o la filosofía, a pasar tiempo aprendiendo, de todos modos, tienes que sacrificar algo de ti mismo, pero es solo por tu propio bien que lo haces, por tu conocimiento u otras cosas. Puede ser recibir algo para ti en este mundo o en el mundo futuro, pero de nuevo todo en nuestro mundo. Toda esta sabiduría y filosofía, sin excepción, lo que lo mencionas todo, que todo está en nuestro mundo y está enfocado para recibir cosas para nosotros de este mundo, de cualquier deseo, pero de este mundo. O te rasco la espalda porque me rasca la espalda y nada más. Y por supuesto no encontrarás la salvación en eso. La salvación solo viene cuando lo haces lismá.
solo cuando haces buenas obras. Las buenas acciones son verdaderas ofrendas, es decir, porque das sin querer beneficiarte de nada, sin querer recibir nada. O sea, dar por el bien de dar, eso es lo correcto. Pero eso es solo la primera fase, porque con eso, con dar por el bien de dar, corriges su kelim de dar, deseo de dar, en cada deseo y en cada anhelo. Pero cuando hayas terminado con eso, ya vas a la siguiente fase, y esa es la segunda fase, que se recibe para dar. Así es donde das, pero luego es la forma de recibir, porque lo alto quiere que lo recibas, pero no lo recibes para ti, sino para dar y satisfacer lo superior, y con eso corriges tu kelim de recepción, de cábala. Estas dos fases, que son dos correcciones parciales, y juntas constituyen un terreno suficiente, dado a nosotros por la misma instrucción, para así obtener la única y verdadera liberación de nuestro amor propio, ego. Por la presente hemos dado una fórmula que surgió del texto mismo y que es la verdadera salvación. Dice, y luego ese man, a partir de ese primer man que se planteó desde arriba, todo viene después con la segunda subida del man, primero desde abajo. Nada viene de arriba si no se alimenta desde abajo, excepto la primera vez, por primera vez en el sistema del universo. El Creador mismo ha traído desde arriba el primer man para activar todo el mecanismo divino del sistema operativo de la escalera espiritual. Luego, a partir de ese momento, ya a los 6.000 años de correcciones, el primer man viene de abajo y luego viene de arriba ya el mat, las aguas masculinas o la luz hacia abajo, que luego ya da el relleno y etcétera. Fueron creados Zon, Serampin y Nupa, porque quien más, excepto Serampin y Nupa, podría levantar el man. Así que en ese primer avivamiento desde arriba, los padres Abba Bima fueron despertados para hacer un acoplamiento, un zibuk. Y el producto de este zibuk son los producidos, o sea, los niños. Los niños vienen de este zibuk. Zibuk no se da en el mundo solo para recibir algo de placer, será para producir almas o cuerpos. Pero en este caso, el zibuk que estamos hablando, entre Abba Bima, Jochma y Binah, los padres, es la primera vez causado por ese man, o necesidad, o esa necesidad que no fue dada desde abajo, sino que también fue dada desde arriba. Por eso fueron llamados a zibuk, de ese zibuk que vino Zon, Serampin y Nupa. Paso a paso y simple, solo escuche lo que pueda o no puedas entender. Paso a paso, esto lo harás tuyo. Te alimentarás con una fuente de vida que vendrá a ti y te dará vida en tu interior, al igual que un oasis en un desierto. Siempre borboteará contigo. La luz misma te dará la vida y te quedará claro de qué es lo que estamos hablando ahora. Y después fue Zon, Serampin y Nupa, y ahora hay una palabra que contiene el tikkun, la corrección, por lo que significa corregirse. Pero también existe el concepto de diseñar o crear ya algo, por lo que puedes decir, y después fue Zon creada. Se llevó a cabo luego, por segunda vez, hicieron ascender el man. Claramente la primera vez que viene de arriba, y desde la segunda vez siempre se estimula de abajo, y sólo entonces surge algo. Nada viene de arriba a menos que se estimule primero desde abajo, y eso debe de haber sido tallado, anclado a nosotros. Para que nunca esperemos nada de lo de arriba, sino primero lo causemos nosotros mismos. Ninguna salvación viene de ninguna otra forma que no sea que la cause usted mismo. Eso es algo que debería ser claro para usted, para ti, de ahora en adelante. Nada viene de arriba si no se causa desde nosotros,
y eso debe de ser una máxima para nosotros a lo largo de nuestra vida, y entonces ganaremos. Y después de que el consiguiente Kelim de Ashpa'a, que sostiene ese Kelim de dar, por medio de la generación de arriba, que se llama que Noach necesita apoyo para apoyarlo, porque eso viene de arriba. Y eso lo hemos visto ahora, que vino de arriba en el Kelim de dar, que vino del lado superior, el escalón más alto, que lo ha estimulado por primera vez. Y ese fue el escalón de Noach. Ese fue el escalón de Noach, solo el Hasadín, con lo cual es solo el Kelim de Ashpa'a. Su Kelim de Keter, Jomá, Gar de Bina, fue capaz de corregir los 3 sefirot propios superiores de Bina, y ese es el Kelim más ligero. El Kelim más ligero en los humanos es, por así decirlo, el Kelim del Creador, pero no la persona en cuestión. La esencia de la persona no se corrige en eso. Y es por eso que vemos que ninguna religión, incluido el judaísmo, ofrece ninguna salvación al amor propio, porque vemos que con toda su religión son igual de extraños. Tan pronto como en un momento en algún lugar, no tienen control ellos por debajo del medio. Así que sobre los Kelim, los de Kabbalah, y no saben cómo tratar con ellos, porque no saben cómo trabajar con eso debajo del medio. Y engañar significa en todos los aspectos, tanto en lo literal como en lo figurativo, en todo tipo de aspectos. Ambos, engañando con una mujer o con otro hombre, se engañan, y con impuestos, con evasiones fiscales, con otras cosas, con todo tipo de aberraciones y con cosas que oscurecen las cosas. Y solo ves el lado externo. Los miras, pero solo ves el lado externo. ¿Pero qué está pasando dentro de la casa? Dentro de la casa significa lo que está dentro del Kelim de Kabbalah. Hay otro animal. Algo o alguien no está corregido en absoluto. Y está sujeto a todo tipo de miserias del mundo, y todas las acciones, todos los deseos que no están corregidos, y etcétera, que no dan la redención. Por eso debe de ser claro para usted, que te des cuenta de que no vas a querer algo de lo que te parece desde afuera, con todas esas plácidas conversaciones o con esas hermosas sensaciones del ambiente hogareño o el ambiente tan hermoso. Asegúrate de no tentar y atraer, porque no puedes encontrar ninguna redención de esa manera. También encontramos esto en el festival de Purim, que mi gente, que no entienden en absoluto, pero todo el propósito de Purim es que los judíos, que por su naturaleza pertenecen al lado altruista del hombre, es decir, al Kelim de dar, para ellos tampoco es suficiente ser como Mordejai, servir al Creador solo con sus Kelim de dar, para poder llegar a la salvación. También deben de trabajar en sí mismos, a los Kelim de Amán, y esos son los Kelim de recepción, y no hay nada de malo en eso, para hacerse cargo de Amán, pero no como lo hace Amán. Así que no como lo hace Amán, tratando de llenar ese Kelim egoístamente, con pura luz de Jokmá, sino que tienen que tomar el control del Kelim de Amán y llenarlo de manera kosher pura, así con la luz del Hasadín, en la que hay un brillo de la Jokmá. Y con eso los judíos también recibirán la liberación, la libertad, salvación absolutas, que se dan como símbolo de este festival. También hay una receta de que un judío puede beber tanto durante esta fiesta, que ya no diferencia entre Mordejai y Amán, de modo que ya no ve una diferencia entre el Kelim de dar y el Kelim de recibir, porque usa ambos en ese momento. Eso significa que el judío dentro de sí mismo es el Kelim de dar, que está en su propia naturaleza. Los Kelim de Amán se conectarán, pero lo usarán de una manera ya kosher. Es decir, primero hazlo adecuado para recibir luz de Hasadín, en él con un brillo de Jokmá. Y solo a través de esto el judío llega a su cumplimiento y su redención, como se ve en el milagro de Purim. Y es por eso que está escrito que no habrá más diferencia entre Amán y Mordejai en el Martikún, entre judío y no judío, y el festival de Purim es un símbolo de ello, pues ambos recibirán entonces la luz de la salvación.
El judío entonces tiene que trabajar más en su Kelim de Kabbalah, y para eso necesitan estar enterrados dispersos entre los pueblos del mundo, para tomar los Kelim de la Kabbalah, porque sólo entonces el judío cumple con su misión. Y los no judíos, que pertenecen a los Kelim de la Kabbalah, Kelim de la recepción, luego desarrollarán Kelim del dar en sí mismos. También está escrito que todos ayudarán a los judíos a hacer sacrificios al templo, desarrollar el Kelim altruista que no les pertenece. Y también en sí mismos son propios Kelim, que son sus propios Kelim, que son propios, es decir, el Kelim de la Kabbalah que sea adecuado para el llenado, pero no con la luz pura y desnuda de la Jovma, que no es una Torá y no da salvación. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora en la historia de los pueblos del mundo, que no han recibido salvación, aunque creen que recibirán salvación, como dicen después de la muerte, es decir, después de suicidarse, por decirlo así. Completamente es absorbido en el Kelim de dar. Y recibir de los judíos significa recibir el Kelim más ligero. Y así ambos llegarán a la salvación en el Mar Tikkun. Y ese es el plan del Creador de toda la humanidad. Dice que toda carne verá al Creador. No dice todo judío, sino que dice toda carne lo verá. Judíos en su propio lugar. La pirámide siempre va a existir. Y no es malo que haya una pirámide, mientras todos obtengan su propia redención. La pirámide siempre debe de existir, porque el Kelim de recibir y el Kelim de dar están estructuralmente presentes en la escalera espiritual. Siempre hay 5 sefirot. Lo que sucederá después del Mar Tikkun, después de todas esas transformaciones, eso no es todavía tema que estemos aprendiendo. Para nosotros, ahora, solo esa parte es la importante, es lo que estamos comprendiendo durante estos 6.000 años para corregirnos. Lo que hemos hablado ahora es suficiente para esta lección. Lección 42. La última vez que hablamos sobre Noah, y Noah necesitaba el apoyo para apoyarlo, porque él solo tenía el Kelim de dar, que se llama el Kelim de Aspa. Solo pudo hacerlo experimentándolo y corrigiendo, pero son, por así decirlo, los Kelim del Creador, los Kelim del escalón superior, y no de la creación misma. El Kelim de la creación en sí misma, el de Kabbalah, el Kelim de recepción, esos son del Parsá y hacia abajo, desde el centro y hacia abajo, y así aún no lo ha corregido, y por lo tanto se dice que con el Creador, Et Elohim, caminó Noah, Et Elohim, por lo que caminó de la mano con el Creador. Lo que es diferente ya con Abraham, que Abraham no necesitaba apoyo para apoyarlo a él. Y el gran comentarista Rashi aclara que en el lenguaje de las palabras que están en la Torá, que dice, caminé delante de él, que dijo el Creador de Abraham, que él, el Creador, caminó delante de él. Usted ve aquí que el lenguaje de la Torá es el mismo que el lenguaje de la Kabbalah. Ellos indican las mismas fuerzas. Que no creemos que se trata de una persona cuando el Creador dice caminé delante de él, delante de Abraham. Y ahora entenderemos por qué. Eso significa que él, Abraham, ese es el antecedente. Se puede ver que muchos antecedentes se usaban en la Cábala. Ahora habló sobre Abraham y habló sobre el Creador. ¿Y quién es él? Al estar tan preocupado por estos antecedentes aquí, su visión interior se vuelve más nítida. Fácilmente podría decir Abraham, pero luego comienza a masticarlo para nosotros. Pero ahora aprendemos a sentirlo ya más nítido. Y tenemos trabajo que hacer, y de eso se trata. Entró en el Kelim de Kabbalah. Un hombre entra en su Kelim, expresión interesante. Entró en su Kelim, en su observación, en sus órganos de observación. Y hay un poco de confusión en lo siguiente, que él tiene buenas intenciones, que esos Kelim de Kabbalah están delante de los Kelim de Aspa.
Y por delante de, él quiere decir, en su idioma, que primero el Kelin de Aspa, Kelin de dar, viene, y luego el Kelin de Kabbalah, de recibir, y de esta manera usa delante de en su idioma, lo cual es un poco confuso, pero él tiene buenas intenciones. Delante de significa primero vienen los Kelin de dar, y luego los Kelin ya de recibir. Y es por eso que dice que estos Kelin están delante del Kelin de dar. Es confuso. Él lo aclarará más aquí. Ese Kelin de Aspa, Kelin de dar, está arriba. Es claro aquí, y que son ya el Keter, la Jomá y el Gar de Bina. Si lo vemos como 5 sefirot, entonces esos son Kelin de Aspa, Keter, Jomá, Gar de Bina. Y Gar significa los 3 primeros, que son llamados Gimel Resionot, 3 primeros de Bina. Y Dalet significa el prefijo de. Así que primero es de Binah. Y debajo de ellos, y todo es 5 que están, los Kelin de Kabbalah, de recepción. Y esos son ya Zerampin y Tiferet. Significa Zain, Zerampin y Tiferet significa Zain Tachtonot, 7 sefirot inferiores de Binah. Y el Zon completo. Zerampin y Nukba. Y esa es también la estructura como el hombre es creado. Siempre veremos esa estructura de Kelim abajo. Solo 2 palabras sobre lo que hemos aprendido ahora. Él nos había dado una cita sobre lo que está escrito en la Torá. Y el Creador dijo, caminé delante de él, delante de Abraham. Ahora está claro por qué es que caminó delante de Abraham y no a su lado, de la mano, sino delante de él. Esto se debe a que los Kelin de dar, Kelin de Aspa, son los Kelin del Creador. Él da a los Kelin de Hasadín. Eso es Binah, que le da al Hasadín a Zon, a Zerampin y a Nukba. A Zerampin. Y Zerampin solo da la porción de la Geburot a la Nukba. Y Geburot es también una especie de Hasadín aquí, pero más una negación, otra fuerza de la izquierda. Entonces cuando pone que el Creador dice, caminé delante de él, es decir, el Creador caminó delante de Abraham. Entonces eso significa que el Creador caminó en el Kelin de dar, y Abraham caminó independientemente detrás de él, en el Kelin de recibir, y él no tuvo que caminar de la mano con el Creador. De esta manera queda claro para nosotros lo que está escrito aquí en la Torá. Y ahora hemos aprendido sobre eso, que se trata nada más que de eso. Y hay 2 tipos de Kelim. Y desde que Abraham caminó en los 2 Kelim que estaban delante de él, así que en realidad bajó el Kelim de dar. Usa esa terminología, y eso no importa, delante del Kelim de dar. Porque esto significa bajo el Kelim de dar, por extraño que parezca. Lo que el Kelin de dar está relacionado con el Creador. El Kelin, el Creador, da ese Kelin, el de dar. Porque la manera de la creación es el Kelin de Kabbalah, de recibir. Y eso también es nuestro. Los Kelin de Kabbalah, de dar, o sea, de recibir, son mis Kelim reales. Y los Kelin de dar, de Aspa, son inclusiones de los atributos del Creador que está haciendo dentro de mí. Esa es la mitad superior de mí. Y es por eso que la mitad superior de las personas en nuestros mundos hacen o dan. Ningún hombre le da a otro, pero esos son los Kelin del Creador, con los que hacemos eso. La mitad superior, el medio, está dentro de esa fuerza de dar. Y es por eso que también ves en nuestro mundo la actitud y las intenciones de que la gente quiere dar. Sin embargo, siempre y cuando no le afecte, es decir, siempre y cuando no toquen su Kelin de recepción de Kabbalah. Por eso lo hacen. Es por eso que está escrito como una aplicación de la ley, que si hay 2 personas en el desierto y falta agua, pero una persona todavía tiene un poco de agua en su botella y la otra no, entonces el que todavía tiene algo de agua no tiene que dar nada al otro. Él puede decir, lo siento, pero por desgracia, según la ley, que es muy normal, puede pedir perdón.
La camisa está más cerca que el saco. Pero por otro lado, tienes que compartir con él. La ley, o más bien el mínimo de la ley, lo da así para las masas. Digamos, en la ley de los mundos, donde hay el bien y el mal, ahí está. Así que bajo el Parsá, que son Briah, Yesirá y Asiá, esos también son mundos que son espirituales, pero todavía hay. Y es por eso que las leyes del Talmud y etcétera se basan en los mundos de Briah, Yesirá y Asiá. Y es por eso que lo dicen. Actúan absolutamente con ser puro y espirituales, pero ¿desde dónde espiritualmente? Sin embargo, si invocas las leyes ya desde Azilud, en las que no eres más que un niño humano, y no te importa lo que sea, sino que quieres ser el hijo de Azilud, el hijo del Creador, entonces, por supuesto, que actuarás en consecuencia. Luego divide ese poco de agua, porque en ese momento es la oportunidad de su vida, y la traes para hacer eso con una fuerza inhumana, de todos modos. Ese es el momento del crecimiento, y le da un poco de agua a la otra persona, mientras está en completa incertidumbre sobre si todavía hay suficiente agua para usted. En ese momento puede ocurrir un milagro, pero usted no debe de contar con él. Nunca debemos de contar con un milagro. También está escrito en el Zohar que nunca podemos contar con un milagro. Y aunque hayas sido salvado por el Creador una vez, entonces no debes de contar con un milagro. No se puede saber el equilibrio de cómo funcionan las cosas. Y en el momento en que le das a esa persona ese sorbo de agua, ves un oasis o la fuerza en ti mismo y puede encontrar la solución que se le da desde arriba de su problema. Y de repente ves agua, por decirlo, espiritualmente, por supuesto, o de repente ves una caravana de camellos caminando por allí, o etcétera. Eso es, por supuesto, un milagro, pero debes de llamarlo tú mismo. Y no debe ser que estés contando con ese milagro. Esa es la diferencia. Entonces no es que cuentes con ese milagro, porque luego tratas de hacer un trato con los superiores y eres visto como un niño. Entonces no es que cuentes con ese milagro, porque luego tratas de hacer un trato con los superiores y eres visto como un niño. No cuentas con eso, pero tratas de caminar detrás del Creador. El Creador camina como lo hace con Abraham, y eso no es de la mano. Intenta ser un enlace activo en el universo tú mismo, y toma las decisiones con confianza en lo superior. Pero no debería de preguntarte si ocurre un milagro. Debes de comportarte de acuerdo con las leyes del universo, y entonces verás que te puede pasar un milagro. Mientras que los Kelim de la Kabbalah, que hemos dicho que los Kelim de Aspa, o sea del dar, referencia al Creador, mientras que los Kelim de Kabbalah, de recibir, referenciamos aquí a los receptores, por lo que se llama el uso de Kelim de Kabbalah, de recibir. La última vez dijimos que Iteratuta de Lailá, eso es en arameo, y significa un avivamiento desde arriba. Si el avivamiento viene desde arriba, pero el uso de los Kelim de la Kabbalah de recepción se llama Iteratuta de Latatá, es decir, o letatá, avivamiento desde abajo. Ese es el término para, digamos, que algo de abajo debe de ser estimulado. Primero debemos de avivar siempre desde abajo, y luego viene de arriba, de la luz, de las bendiciones y etcétera. Así que Itarutá de Leilá está bien. Es un poco difícil de pronunciar, pero después de practicar unas cuantas veces lo hará bien. Significa avivamiento desde arriba. Tarutá de letatá, que también es un concepto arameo, significa ya avivamiento desde abajo. Este lenguaje, el arameo que usamos a menudo en el estudio del Zohar, se ve como algo maravilloso en Israel y en el mundo judío civilizado, así como el latín se ve también en Occidente. El arameo es visto por unos pocos eruditos afortunados. No me refiero a los pocos afortunados de la riqueza, sino a los pocos afortunados de los que hacen el esfuerzo de aprender eso. No los que lo aprendieron sin saberlo más, y en ciertas ocasiones eso dice ser algo intelectual, como sucede con el latín. El interior del arameo tiene gran carisma y poder. No es un lenguaje hermoso, pero definitivamente es el lenguaje de lo superior. Así que Itarutá de letatá, el avivamiento desde abajo, y eso está relacionado con lo inferior.
Inferior significa un escalón inferior. Kelín de Kabbalah de recibir. Y todo consiste en esos dos tipos de Kelín. Lo superior, el más alto, y nos relacionamos con el Creador. Y Él es el escalón superior que nos aviva eso en nosotros. Y lo inferior debe de venir de nosotros. Entonces hacemos eso. Pero en realidad ambos lo hacemos nosotros mismos. Pero lo primero que recibimos es lo más alto. Debido a que es más alto, es lo que damos por el bien de dar. Y lo más bajo, y de lo más bajo, con lo más bajo recibimos, y con lo más bajo recibimos para el dar. Nos quedamos en la página 108. Audios en el ascenso espiritual. Michael Ben Pesach Pornar.